En la sesión anterior habíamos trabajado el llamado teorema de convergencia monótona. A continuación vamos a presentar en primer lugar una proposición que resulta como corolario del teorema de convergencia monótona y luego presentamos otra aplicación del teorema de convergencia monótona conocido como el lema de Fatou. Entonces, la primera proposición que vamos a trabajar establece que si omega fp es un espacio de probabilidad x1, x2, etc., x y y son variables aleatorias definidas sobre él, entonces, en primer lugar, si para todo n mayor o igual que 1, la variable aleatoria y resulta ser menor o igual que x sub n para todo n, y eso con probabilidad 1, y si el valor esperado de la variable aleatoria y es mayor que menos infinito y x sub n es una sucesión creciente que converge hacia x, entonces la sucesión de valores esperados de las variables aleatorias x sub n tiene que converger hacia el valor esperado de x. Y si, en segundo lugar, si para todo n mayor o igual que 1, tenemos que x sub n es menor o igual que y con probabilidad 1. Entonces, si el valor esperado de y es finito y x sub n constituye una sucesión decreciente que converge hacia x, entonces la sucesión numérica de valores esperados de las x sub n constituye una sucesión decreciente que converge hacia el valor esperado de x. Entonces, veamos a ver cómo sería la demostración. Entonces, nosotros tenemos la demostración, vamos a ver la de la parte A. Entonces vamos a considerar una nueva sucesión que la vamos a llamar y sub n y lo vamos a definir como x sub n menos y. Entonces, lo que estaríamos obteniendo acá es que la sucesión y sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión de variables aleatorias no negativas, no negativas, tal que, y vamos a ver qué sería lo que estaría ocurriendo. Entonces, lo que tendríamos es que esa sucesión y sub n resulta ser una sucesión creciente que converge a la variable aleatoria x menos y. Entonces, aquí podemos aplicar el teorema de convergencia monótona y estaríamos obteniendo lo siguiente. Entonces, por el teorema de convergencia monótona, nosotros estaríamos obteniendo que el valor esperado de las y sub n resulta ser una sucesión creciente de números reales que converge hacia el valor esperado de x menos y. Y entonces, lo que finalmente se obtendría es lo siguiente. Recordando que y sub n está definido como x sub n menos y que el valor esperado es un operador monótono, es un operador lineal, entonces estaríamos obteniendo que el valor esperado de x sub n menos el valor esperado de y, ¿sí?, va a tender hacia el valor esperado de x menos el valor esperado de y. Pero como sabemos que el valor esperado de y es mayor que menos infinito, entonces menos el valor esperado de y es finito, y de ahí entonces se obtiene el resultado, y de ahí se obtiene que el valor esperado de las variables aleatorias x sub n constituye una sucesión creciente que converge hacia el valor esperado de x. La parte B se demuestra de manera completamente similar. Vamos a suponer que las z sub n son variables aleatorias definidas como y menos x sub n. Entonces, lo que vamos a obtener acá es que las z sub n con n mayor o igual que 1 van a resultar ser una sucesión, es una sucesión
de variables aleatorias no negativas, de variables aleatorias no negativas, tales que, entonces lo que se va a tener acá es que las z sub n están convergiendo de manera creciente hacia la variable aleatoria y menos x. Por lo tanto, entonces lo que se estaría obteniendo es que aplicando el teorema de convergencia monótona, se estaría obteniendo entonces que el valor esperado de y menos el valor esperado de x sub n va a tender hacia el valor esperado de y menos el valor esperado de x. De x. Entonces, de acá nosotros estaríamos obteniendo que, veamos a ver qué sería lo que estaríamos obteniendo finalmente, lo esperado de x. Como por hipótesis el valor esperado de y es finito, lo podemos entonces podemos concluir como un valor esperado de y es finito, se obtiene entonces que la sucesión menos valor esperado de x sub n constituye una sucesión creciente que converge hacia menos el valor esperado de x, o lo que es lo mismo, el valor esperado de x sub n resulta ser una sucesión decreciente que converge hacia el valor esperado de x, y esto era lo que queríamos demostrar. El siguiente resultado que vamos a trabajar es un lema que se llama el lema de Fatou. El lema de Fatou lo que establece es lo siguiente. Entonces, la primera parte dice que si x sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión de variables aleatorias no negativas, entonces el valor esperado, ¿sí?, del límite inferior, cuando n tiende a infinito, de las x sub n va a resultar ser menor o igual que el límite inferior, cuando n tiende a infinito, de los valores esperados de las x sub n. Y la parte B establece que si existe una variable aleatoria z integrable, entonces existe una variable aleatoria z en el espacio L1, tal que con probabilidad 1 x sub n es mayor o igual que z para todo n mayor o igual que 1. Entonces, lo que se puede afirmar, ¿sí?, es que el valor esperado del límite inferior de las x sub n, de n tiende a infinito de las x sub n, resulta ser menor o igual que el límite inferior, cuando n tiende a infinito, de los valores esperados de las x sub n. Entonces, la demostración de este resultado pues, es consecuencia del teorema de convergencia monótona. Veamos a ver por qué. En la parte A, nosotros vamos a considerar las variables aleatorias y sub n definidas como el inf, ¿sí?, con k mayor o igual que n de las x sub k, y esto para n mayor o igual que 1. Entonces, por la forma como se define el límite inferior, entonces lo que nosotros vamos a obtener es que el límite, cuando n tiende a infinito de las y sub n, corresponde precisamente al límite inferior, cuando n tiende a infinito, de las x sub n. Entonces, por el teorema de convergencia monótona, recordemos que por hipótesis las variables aleatorias x sub n son no negativas, entonces esto trae como consecuencia que las y sub n también son no negativas.
Entonces podemos afirmar que el límite cuando n tiende a infinito de los valores esperados de las y sub n van a ser igual a el valor esperado del límite inferior cuando n tiende a infinito de las x sub n. Bueno, por otra parte, puesto que nosotros sabemos, ¿sí?, que para todo n mayor o igual que 1, el valor esperado de las y sub n resulta ser menor o igual que el valor esperado de las x sub n, por la forma como se definió la y sub n, entonces se va a obtener lo siguiente. Entonces lo que vamos a obtener es que el valor esperado del límite inferior cuando n tiende a infinito de las x sub n va a resultar ser, que sabemos que es igual a el límite cuando n tiende a infinito de los valores esperados de las y sub n, ¿sí? Esto va a resultar ser menor o igual que el límite inferior cuando n tiende a infinito, ¿sí?, de los valores esperados de las x sub n, y eso era lo que se quería demostrar. Para la parte B, entonces simplemente hacemos uso de la parte A. Entonces, sabemos que las variables x sub n menos z son no negativas, ¿no es cierto? Y eso se tiene para cada n mayor o igual que 1. Entonces, de la parte A, que ya demostramos, se va a obtener entonces que el valor esperado del límite inferior cuando n tiende a infinito de x sub n menos z va a ser menor o igual que el límite inferior cuando n tiende a infinito del valor esperado de x sub n menos z, ¿sí? Y como z es integrable, entonces el valor esperado de z pues va a ser infinito, y eso nos va a permitir concluir, se concluye entonces que el valor esperado del límite inferior cuando n tiende a infinito de las x sub n va a resultar ser menor o igual que el límite inferior cuando n tiende a infinito de los valores esperados de las x sub n. De manera similar, se puede demostrar el siguiente corolario, que establece lo siguiente. Entonces, dice que si existe una variable aleatoria integrable z con x sub n menor o igual que z con probabilidad 1, y eso para todo n mayor o igual que 1, entonces lo que se va a obtener es que el valor esperado del límite superior de las x sub n va a resultar ser mayor o igual que el límite superior cuando n tiende a infinito de los valores esperados de las x sub n. Entonces, la demostración es sencilla, simplemente nosotros observamos que menos x sub n es mayor o igual que menos z casi siempre para todo n mayor o igual que 1.
y como z es una variable aleatoria integrable, menos z también lo es. Menos z entonces va a ser un elemento del espacio L1. Entonces, aplicando el lema de Fatou, vamos a obtener que el valor esperado de el límite inferior cuando n tiende a infinito de las variables aleatorias menos x sub n va a resultar ser menor o igual que el límite inferior cuando n tiende a infinito de los valores esperados de las menos x sub n. Pero eso trae como consecuencia lo siguiente. Entonces, lo que nosotros estaríamos obteniendo es que menos el valor esperado del límite inferior cuando n tiende a infinito de menos x sub n va a resultar ser mayor o igual que menos el límite inferior cuando n tiende a infinito de los valores esperados de las menos x sub n. Y ahora, puesto que se sabe, lo conocemos desde hace rato, que menos el límite inferior de las menos x sub n coincide con el límite superior de la, cuando n tiende a infinito, de las x sub n, entonces podemos concluir que el valor esperado del límite superior, cuando n tiende a infinito, de las x sub n va a resultar ser mayor o igual que el límite superior cuando n tiende a infinito de los valores esperados